Un saludo a todas y a todos, soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y seguimos en este curso de teología para laicos, en este espacio de reflexión donde nuestro objetivo principal es poder compartir el conocimiento teológico a todas las personas que pasan por este espacio virtual. Es hacer de la teología un espacio más democrático, un espacio donde lleguen todos los creyentes, puedan participar, puedan conocer y lo más importante, que puedan integrar este conocimiento a su camino de fe. Y siempre dentro de una disciplina o una ciencia, definir su objeto de estudio, definir su origen y también su esencia es muy importante. Y para la teología no es algo distinto. Por eso siempre cuando nos acercamos a los estudios teológicos de manera sistemática y académica, siempre dedicamos un buen tiempo a definir qué es la teología. La teología para unos es ciencia y para otros es disciplina. También la teología para otros es el ejercicio meramente de la fe. Pero aquí vamos a ir caminando en esa definición conceptual de lo que es teología. Y en esa definición también vamos aclarando para nosotros qué significa ser teólogos. Porque en la medida que aclaramos la disciplina, la ciencia o el quehacer de la fe como teología, directamente también definimos hacia otro lado el papel, el quehacer y la importancia del teólogo. La teología es ciencia. Desde este punto de vista, la razón del creyente es iluminada por la fe. Trata ella, la fe, a través de la razón, comprender mejor los misterios revelados por Dios y exponerlos de manera sistemática y ordenada. Y aquí un punto importante. Para el teólogo es necesario utilizar la razón para entender a la revelación. Muchas veces se nos ha querido inculcar que el teólogo hace un ejercicio de adormecer su razón para darle cabida a la teología, porque la teología, desde esta perspectiva reduccionista, solo adormece y se gesta dentro de esa limitante de la razón, porque la fe no es racional, dicen algunos, pero es todo lo contrario. Y aquí en este espacio vamos a dar esa importancia del quehacer racional para el entendimiento de la revelación. Sin la razón no se puede hacer teología. También podremos decir, con argumento fundante, que nosotros como criaturas, como seres creados por Dios, capacitados de razón, pues esa razón también es herramienta y vehículo para el conocimiento del Creador. El Creador en su magnificencia no podría negarnos utilizar la razón para encontrarlo. Sería una incoherencia el no poder utilizar algo dado por Él para poderlo comprender mejor. Por eso hago énfasis en este punto, porque la razón es fuente, medida y también herramienta eficaz para la teología. También aquí hay que darle el espacio a la fe y ya vamos a llegar ahí. La fe también es necesaria para hacer teología. Sin la razón y sin la fe no se puede hacer una buena teología. La teología presupone la fe, no es un mero ejercicio de curiosidad intelectual y se trata de ciencia de salvación, porque debe ayudar al hombre a conseguir su destino eterno. La teología está enmarcada en un ámbito de la espiritualidad concreta y tiene un objetivo claro, que es la salvación. Toda teología es escatología. También podríamos decir que toda teología está orientada a la salvación. Toda teología nos debe permitir esclarecer ese camino salvífico. Pero al mismo tiempo, toda teología también nos acerca al misterio, ¿no? Toda teología como mistagogía. Y toda teología como ese espacio de encuentro con Jesús y con el prójimo. Una teología de la praxis. Ahí ya podemos ir
identificando los espacios donde el quehacer de la teología es pertinente. La academia como ese quehacer de la razón, la pastoral como ese quehacer práctico. También en nuestro encuentro personal con lo trascendente, ¿no? Ahí en la fe. La teología alimenta todas estas vertientes de nuestro quehacer como bautizados. Pero se nos hace la pregunta, ¿a qué se llama específicamente teología? Y ya decíamos en el video pasado cómo desde la academia definían la teología como el ejercicio del entendimiento de Dios en tanto que revelado. Llamamos teología a la actividad de los creyentes que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios y su revelación, y de exponerla de manera ordenada y sistemática, en base a la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y a la razón y al magisterio como guía. Es fe que busca evidencias y razones, eso es teología. Recibe su materia prima de la revelación. A la teología pertenece tanto el creer como el pensar. No olvidemos nunca eso, mis hermanas y mis hermanos. A la teología le pertenece tanto el creer como el pensar. Sin ambas actividades fundidas en un mismo y único acto del cristiano, lo que es creencia y pensamiento, lo que sería fe y razón, no hay teología. No existe la teología sin estas dos bases fundantes del quehacer teológico. La teología presupone la fe en el Dios vivo de la revelación, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sobre todo el Dios y Padre de Jesucristo. Hacer teología ya es inscribirnos dentro de una mirada religiosa y dentro de una religión en particular. En este caso nosotros hacemos teología dentro del cristianismo. Se basa en la capacidad de la razón humana para acercarse a los misterios revelados con el fin de contemplarlos y exponerlos con el máximo rigor posible y con el respeto religioso que merecen. Pensarnos una teología por fuera del ámbito religioso sería hablar de una teología natural, que eso ya está abordado por los principales filósofos de la historia de la filosofía. Pero de lo que hablamos aquí es de la teología como el quehacer racional del acercamiento al entendimiento y actualización de la revelación de Dios. También podríamos decir que la teología es un ejercicio hermenéutico actualizante de la palabra de Dios en nuestro contexto. Allí, el quehacer del teólogo es el de ser hermeneuta, el de poder unir esos horizontes de sentido de la palabra que encontramos dentro de las Escrituras con la realidad del creyente hoy. Y la pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿quién hace teología? Aunque es una actividad de hombres y mujeres creyentes concretos, la teología no es una empresa meramente individual. Es la Iglesia misma quien busca comprender y profundizar mejor su propia fe. La teología debe hacerse, por lo tanto, en el suelo y a partir de la vida de la Iglesia, en su beneficio y para su crecimiento. Hacemos teología porque estamos mirando la realidad concreta de la comunidad de creyentes. Ese es el puesto y el lugar donde el teólogo se tiene que posicionar frente a la realidad contingente que apremia a los creyentes en una particularidad específica de la historia humana. Es donde el ejercicio hermenéutico del teólogo tiene que tomar fuerza. Es interpretando las sagradas escrituras, la tradición y la realidad con que el teólogo tiene las herramientas necesarias para ser ese mediador entre la revelación y la comunidad de creyentes para poder dar sentido a la historia. Si un teólogo o una teóloga no están haciendo este ejercicio hermenéutico de la revelación para dar sentido a la vida del creyente al día de hoy, se está haciendo una teología coja, una teología a medias. Existe una continuidad entre la teología cristiana y la actividad filosófica y científica. Eso es fundamental. No podemos entender a la teología sin el apoyo de ciencias auxiliares. Y aquí, en mi quehacer como teólogo, evidentemente encuentro un puente inmenso de posibilidades de la unión entre la teología y la filosofía.
Como ustedes saben, yo soy licenciado en Filosofía y Educación Religiosa, y la unión entre los conceptos filosóficos y los conceptos teológicos es necesaria. A veces me preguntan si hay que estudiar filosofía antes para entrar a estudiar la carrera de teología, y yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque dentro de la carrera de teología se estructuran muchos procesos a través de la base de conceptos filosóficos. Y si estos conceptos filosóficos no están bien aclarados, fundados, sedimentados, pues se hace muy complejo poder organizar estructuras conceptuales teológicas sin tener esta claridad y base filosófica. Y esto pues ya lo hacían los grandes teólogos de la Edad Media, en especial el gran teólogo Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y antes que él, San Agustín de Hipona, ¿no? Tomando cada uno un respectivo filósofo detrás de su teología. San Agustín a Platón y Santo Tomás a Aristóteles. Entonces no es algo nuevo, no es algo que se esté implementando como una condición moderna, sino que ya dentro del nacimiento histórico de la teología, los grandes teólogos ya utilizaban las categorías filosóficas para dar fundamento logocéntrico, dar fundamento textual y hermenéutico al quehacer de la teología. Y cuando hablo de logocéntrico es del logos, ¿no? De la palabra, cómo los conceptos filosóficos ayudan a expresar algunas realidades teológicas con mayor precisión, con mayor acercamiento a eso que hemos definido como el misterio, el sumum mysterium, ¿no? Ese misterio inabarcable, pero que nos acercamos a través de la razón. Si yo pienso en serio sobre el mundo, esto me lleva a pensar en serio sobre Dios. La teología está en continuidad con esa búsqueda humana de la verdad. Aquí ya nos aparece una palabra importante que nos va a acompañar durante todo este curso de teología para laicos y también para nuestras inquietudes teológicas personales cuando nos acerquemos a los grandes teólogos, y es la búsqueda de la verdad. Y aquí no puedo dejar pasar esa conexión con la filosofía. Los filósofos también estaban inquietos, daban su vida por la búsqueda de la verdad. Bien entendido, y sin embargo que de la teología cristiana derivan afirmaciones, contenidos y perspectivas que no solo confirman, sino que también purifican, juzgan críticamente y superan los procesos de pura racionalidad. Y ya aquí entramos en el ámbito netamente teológico. Y es que la teología no solo es el ejercicio del buen uso de la razón, sino que la teología, en tanto que estemos en un ambiente religioso, da fundamento a esa verdad racional. La teología cristiana tiene un origen propio y específico, no procede de la simple curiosidad intelectual, ni se dedica a satisfacerla. La teología es una ciencia de salvación, que debe en último término ayudar al hombre a conseguir su destino eterno. No es un lujo intelectual. Bueno, aquí es importante pensar que en tanto que no es un lujo intelectual, es una necesidad y obligación de todo creyente. Pero para llegar a ella hay que tener y dedicar unos recursos y un tiempo. No es un lujo intelectual porque se llama que todo bautizado pueda navegar en las verdades de la fe, en las verdades que constituyen su creencia desde un punto de vista racional y sistemático, que es lo que estamos definiendo como teología, ese ejercicio sistemático y racional de las verdades de la fe. Pero evidentemente en la realidad y en el día a día a muy pocas personas les queda tiempo y recursos para poder dedicar parte de su vida al estudio de la teología de manera sistemática. Claro, yo diría que en este punto no es un lujo intelectual, pero agregaría, no debería ser un lujo intelectual, pero lamentablemente el día de hoy sí es un lujo intelectual, porque no está abierta a todos, por más que hoy con las nuevas tecnologías tengamos esta oportunidad de compartir los conocimientos teológicos a millones de personas, que los textos clásicos y básicos de la teología estén ya públicos en internet de libre acceso, pues evidentemente sigue faltando dos líneas importantes que yo considero para poder introducirse en este mundo de la teología a muchas personas: tiempo y dedicación.
Pero bueno, ya las personas que hemos dedicado nuestro tiempo, dedicación y recursos para formarnos en teología, tenemos la responsabilidad moral y también religiosa y eclesial de compartir estos conocimientos. Y ese es el objetivo principal de mi canal Afroteólogo. Y seguimos. No es un lujo intelectual la teología. No debería, como les acabo de decir, sino una necesidad de la vida cristiana, que no puede ser satisfecha por ningún otro campo del saber. Se puede hablar, por tanto, de una teología espontánea, que es aquella comprensión de la fe que tiene todo creyente por el simple hecho de serlo. Una teología, podríamos decir, de la sala de nuestro comedor, una teología familiar inmediata, que es aquella comprensión de la fe que tiene todo creyente por simple hecho de serlo. Por ser bautizados y por cultura, nosotros vamos adquiriendo unos conocimientos de nuestra fe. Es esa teología empírica, esa teología práctica, esa teología familiar, esa teología parroquial. Esta comprensión deriva de la atención de la mente hacia la verdad. La teología existe porque es, en primer lugar, un desarrollo natural y espontáneo de la vida de fe. Y este desarrollo espontáneo de la vida de fe y este desarrollo natural es la inquietud que tenemos como seres humanos para poder trascender lo meramente histórico. Dicho de otra forma, una característica que tenemos nosotros como Homo sapiens sapiens dentro de la comunidad de la naturaleza, de los otros seres que nos acompañan en este mundo, es la posibilidad de pensarnos un trascendente. Y ese trascendente está unido con la muerte. El nacimiento de las religiones, y aquí aprovecho un poco para compartir un poco sobre la historia de las religiones. El nacimiento de las religiones está unido al nacimiento de nosotros como humanos. En ese camino de humanización, las primeras comunidades de recolectores, en la media luna fértil, comenzamos a ver vestigios donde ya comenzaban a enterrar sus seres más cercanos con algún tipo de elemento o en algún tipo de posición. No sabemos a ciencia cierta el significado de estos elementos o de estas posturas, pero ya nos hacían ver desde los albores de la humanidad una condición que trascendía lo meramente inmanente, lo meramente natural y explícito de la supervivencia. Y ya cuando ellos veían que alguien moría, ya había una especie de ritual. Y este ritual está unido con ese pensarse una vida después de la muerte. Y ese trascender de lo físico, de las acciones que meramente me permiten la supervivencia, como la caza, el cobijo y la reproducción, ya nos da un halo, un génesis del nacimiento de la condición del ser creyente dentro del origen de la humanidad. Y ese ser creyente en los orígenes era el de una vida después de la muerte, el de poder establecer una continuidad vital de los seres más cercanos en el ultramundo. Después, con el nacimiento ya de la agricultura y de los pueblos que se iban asentando a través de sociedades más grandes, la concepción religiosa pues fue tomando también otro tipo de dimensión y de organización, ¿no? Generándose grupos como sacerdotes, ritos, familias imperiales que tenían condición divina, mesías. Bueno, ya ahí ya viene todo el desarrollo de las religiones que tenemos actualmente, ¿no? Sus orígenes del politeísmo al monoteísmo, que eso ya sería el tema de otra clase, pero lo que quería traer aquí es que somos seres humanos que tenemos la capacidad de creer. Somos seres humanos que tenemos la capacidad de pensarnos una realidad trascendente. Y aquí, con esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder indagar lo que está más allá de lo evidente, de lo meramente físico, es donde al día de hoy cualquier bautizado puede hacer su teología, como ya decíamos, espontánea. Pero la teología es además posible y necesaria porque el objeto de la fe, Dios, se presenta en sí mismo a una reflexión. Si el creyente acepta los misterios de la revelación es porque considera que no están desprovistos de sentido y afectan a los asuntos fundamentales de su existencia. La fe y la teología es un acto también de la razón,
porque nos invita a pensarnos ese acercamiento a la divinidad última, a la esencia última, a lo que definen los filósofos griegos al arjé, a la esencia. Aunque sea trascendente, el misterio de la salvación tiene que ser penetrable de algún modo por el espíritu humano. Es decir, el contenido de la fe implica cierta inteligibilidad y coherencia de la fe misma y puede convertirse en objeto de reflexión y de estudio más profundo. De aquí se deriva la existencia de una teología científica, que es la que nosotros pretendemos compartir por medio de este canal. Es decir, una reflexión deliberada, rigurosa y metódica, que es lo que propiamente llamamos teología. Quien de verdad ama a Dios desea conocerle con más profundidad y con más detalle. Eso es una evidencia. Por eso la teología bien entendida nunca es una mera técnica de pensar ideas religiosas y de reflexionar neutralmente sobre ellas. La teología es mucho más, porque es un movimiento necesario de la misma razón y existencia creyentes, que buscan penetrar y asimilar mejor los misterios creídos. Aquí se hace una diferencia entre lo que es la teología y lo que es el estudio de las ciencias de las religiones o historia de las religiones, porque el historiador de las religiones sí se acerca al hecho religioso de una manera neutral, donde se hace pues todo el análisis histórico de las religiones en diferentes comunidades, en diferentes lugares del mundo, y se hacen pues desde diferentes técnicas, ¿no? Los estudios comparativos, o si no los estudios evolucionistas, los estudios particularistas, los estudios particulares. Entonces ahí, dependiendo de la estrategia de intervención en la comunidad con la cual uno va a interactuar con relación al tema religioso, pues también hay unas técnicas. Eso sería el estudio o ciencia de las religiones. Y lo otro es la teología, lo que aquí ya vamos a ir marcando pues esa distinción entre el estudio de las religiones como una ciencia académica neutral y la teología como una ciencia que parte ya con un interés particular porque nace dentro de una comunidad eclesial con una creencia ya definida. La actividad teológica procede por tanto de la fe. Es un saber de fe que supera la razón sin negarla. La existencia de la teología se explica por las características propias de la fe, que de un lado posee ya un objeto, que es Dios, y de otro lado está en continuo movimiento hacia Él, con el fin de aprenderlo mejor y amarlo más. La aceptación del misterio revelado que lleva a cabo el creyente en el acto de fe no es de suyo inestable, sino que es firme por naturaleza y excluye toda duda o vacilación acerca de lo que se cree. La razón, impulsada por la voluntad, admite la verdad revelada a pesar de no ser evidente y consciente en ella. Aquí es lo que denominamos algunos el salto de la fe. Para un creyente entrar dentro del ámbito de la fe, dentro del ámbito de las religiones, tiene que hacer un salto. Pero no es un salto al vacío, sino es un salto a la confirmación de que en medio de lo que no alcanza a vislumbrar de ese Dios que se esconde, encuentra el sentido de lo que es, de su historia y de todo el cosmos. Es en ese salto donde ratifica su pertinencia a la historia y al tiempo, le da significado a lo que es y a lo que será. En ese salto no se niega la razón. En ese salto no es un salto, como a veces me dicen, un salto al vacío o un salto casi de pensamiento infantil y mítico. No. Sino que en ese salto reconozco mi limitante temporal, mi limitante personal y mi limitante espiritual y me acerco al que me ha creado para que en él yo encuentre el camino de mi plenitud. Es allí, en ese salto, donde yo encuentro la esencia de lo que soy. Y me alejo evidentemente de todas este tipo de teorías existencialistas donde dejan al borde de la náusea o al borde de la desesperación al ser que se encuentra libre y se encuentra cara a cara con su realidad. El ser en tanto que es aquí y en el ahora, sin ningún arraigo en el pasado y sin ninguna esperanza de futuro.
Esa existencia es en la que muchos hombres y mujeres caen en la actualidad y comienzan a entrar en temas de depresión, en temas de no encontrar sentido a su existencia y en temas de deshumanización. Cuando nosotros no nos anclamos como humanidad en un pasado que nos es común, con unas necesidades en común y con un proyecto colectivo para humanizarnos, para cada día ir construyendo una forma de vivencia colectiva más humana que nos lleve a un futuro mejor, pues lo que estamos haciendo es ir en contra de lo que nosotros somos, porque nosotros, en tanto que criaturas que tenemos el objetivo de la salvación, dentro de nuestro tiempo, en el aquí y en el ahora, vamos construyendo lo que queremos a futuro, que es una comunidad de humanos, de mujeres y hombres que se aman, que se apoyan y que luchan por una mayor libertad. Por eso la teología es importante, mis queridos hermanos y hermanas, porque nos ayuda a reflexionar con nuestra razón cómo podemos vivir en el aquí y en el ahora la palabra de Dios, de ser los seguidores de Jesús, que nos invita a una vida y a una vida en abundancia. Desde allí podemos nosotros reinterpretar nuestra realidad para juzgarla, para analizarla y para actuar y para orarla. Es en medio de nuestras situaciones políticas, económicas, sociales y de salud que actualmente nos ponen al límite de nuestra existencia humana, donde tenemos que hacer teología para encontrar en medio de estas situaciones el camino, las herramientas y las posibilidades de construir una sociedad mejor, porque es evidente que atravesamos momentos difíciles con varias guerras en este momento, hambrunas, enfermedades, pandemias, desigualdades, violencia, y es allí donde nosotros, que somos los bautizados y nos denominamos cristianos, tenemos que comenzar a hacer una teología que denuncia la injusticia, que construye espacios de equidad, de igualdad y de humanización, y que hace transparente el rostro de Jesús en medio de los más necesitados. Bueno, con eso termino el día de hoy esta clase de teología para laicos, donde abordamos el tema de qué es teología, qué es hacer teología y cuáles son los espacios de la teología. Y por favor, suscribirse a mi canal y dar un like y compartir este video. Hasta pronto.